Sean todos y todas bienvenidos a nuestra última clase del semestre de la Universidad Abierta de la Tercera Edad en Colombia. Pautas para tu salud mental. Sabemos que va a ser de mucho interés para cada uno de ustedes. Y también a nuestros estudiantes de la Academia Vital Salud en tus Manos y a todos y cada uno de nuestros seguidores. Sean bienvenidos. Somos la Academia Vital Salud en tus Manos. Seguiremos promoviendo hábitos de nutrición y de hidratación saludables para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Seguiremos aprendiendo para enseñar y seguiremos enseñando para aprender. Los seguiremos invitando cada día a que ustedes se suscriban a nuestro canal Academia Vital Salud en tus Manos, nos sigan en las clases, no solo las lean, no solo las estudien, sino las pongan en práctica para que lleven ustedes la salud a su vida y a sus familias. Ya sabemos nosotros que el 70% de la salud de nuestro organismo está en la microbiota intestinal, en miles de millones y de millones de microorganismos que habitan en simbiosis con nosotros aquí en todo este tramo de intestino grueso e intestino delgado. Un área que puede cubrir 300 metros cuadrados. Aquí habitan en simbiosis y en equilibrio con el ser humano estos microorganismos que nos pueden mantener muy saludables. Infortunadamente, cuando nosotros consumimos demasiados lácteos y carbohidratos en general, y todos estos alimentos como almidones, pastas, harinas, panes, ensaladas, verduras, frutas, dulces, cambia el pH a nivel intestinal y se reproduce una microbiota acidófila que nos inflama y nos enferma, causando una inflamación crónica de muy bajo grado, como lo vemos aquí en la gráfica. Aquí vemos esta gráfica comparativa, que muchos de ustedes ya la conocen. Aquí dos cortes histológicos del intestino. Estos son los enterocitos y miramos la diferencia de unos enterocitos que están en estado de equilibrio o eubióticos, una mucosa muy saludable, producida cuando consumimos proteína y grasa animal más los probióticos naturales adecuados. Esto nos produce una microbiota con un pH alcalino que nos mantiene muy saludables. Pero si seguimos consumiendo los lácteos y los carbohidratos, el efecto en nuestra flora bacteriana, en nuestra microbiota bacteriana y en este ambiente, en este ecosistema intestinal, es de inflamación crónica, es de desequilibrio y de disbiosis. Y precisamente el ambiente se vuelve ya muy ácido, causando una inflamación crónica de bajo grado, que sin duda causa una baja del sistema inmunológico. Por eso, generalmente las personas que consumen lácteos y carbohidratos tienen un sistema inmunodeprimido crónico. Aquí vemos en la gráfica cómo la disbiosis es la raíz de muchísimas enfermedades en nuestro organismo. Como esta disbiosis que causa esta inflamación crónica de bajo grado, ya hemos ido explicando algunas de las que están aquí alrededor en nuestras clases. Si están interesados, las pueden revisar en la playlist del canal Vital Salud en tus Manos. Hoy nos vamos a ocupar de algunas que tienen que ver con trastornos psicosomáticos, muy importantes para nuestra salud mental. ¿Qué es la neurogastroenterología? Es el estudio de los síntomas de los trastornos psicosomáticos con expresión gastrointestinal relacionados con el sistema nervioso central. El doctor Michael Gerson, profesor y director del Departamento de Anatomía y Biología Celular de la Universidad de Columbia en Nueva York, es el precursor de esta ciencia denominada neurogastroenterología,
que ya hace no más de 2 décadas está promoviendo y está desarrollando una serie de investigaciones, de las cuales hoy les vamos a citar algunas, muy importantes para entender la relación directa que hay entre el ecosistema gastrointestinal con la salud de nuestro sistema nervioso central. La serotonina es uno de los grandes neurotransmisores intestinales, casi 95% se produce a nivel intestinal, pues es la hormona que nos da ese placer y esa felicidad. Pues hay muchísimas bacterias de origen alcalino que nos ayudan a producir estos altos niveles de serotonina a nivel de intestino, casi muchísimo más de la que puede producir el mismo cerebro. Aquí vemos como algunas de estas cepas de bacterias, como los enterococos, como los bacillus, como los streptococcus, bifidobacterium, las mismas cepas de Escherichia y de Lactococcus, pueden producir todos estos neurotransmisores muy importantes como mensajeros químicos para la salud de nuestro sistema nervioso central. Cuando hay deficiencia de estos neurotransmisores, vemos los efectos inmediatos en el organismo. Por ejemplo, la deficiencia de serotonina hace que las personas estén hiperactivas, se depriman, tengan ansiedad, y ese trastorno obsesivo compulsivo pueden volver agresivas, no duermen bien, viven estresadas, pueden llegar incluso a autismo y esquizofrenia. Lo mismo, la falta de dopamina puede producir debilidad y cansancio y fatiga. Y así cada una de ellas está produciendo desde la parte bioquímica un efecto en todo nuestro sistema nervioso central. Es esta la comunicación de la que la neurogastroenterología se ha ocupado los últimos años. Desde que nace el bebé, 3 meses antes incluso del nacimiento, se prepara el sistema digestivo tanto de la madre en su leche materna como en el conducto vaginal. Migran unas cepas de bacterias que pueden llegar a más de 500 solo en la fórmula láctea que la madre tiene en sus senos para lactar al bebé recién nacido. Pues resulta que estas cepas de bacterias vienen precisamente de los intestinos de la madre. 3 meses antes los intestinos se vuelven más porosos. Estas bacterias pueden atravesar la barrera intestinal, llegan a esta zona para colonizar, para ser parte de la fórmula láctea con la que la mamá alimenta al bebé. Y al momento de nacer, como lo vemos aquí, hay un contacto muy íntimo de la piel, de las mucosidades, del sistema respiratorio, de la misma boca del bebé, con toda esta flora bacteriana que hay en el conducto vaginal de la mamá. Esta flora bacteriana penetra también por las vías aéreas, por la nariz y por la boca, y también comienza a entrenar el sistema inmunológico del bebé. Así que tenemos 2 frentes muy importantes, tanto la leche de la mamá, que tiene más de 500 cepas de bacterias, como las bacterias que están en el conducto vaginal al momento del nacimiento. Por eso es muy importante que los bebés nazcan por parto natural. Los bebés que no nacen por parto natural, por allá en Chile, una enfermera de manera ingeniosa, con unas gasas, con unos apósitos esterilizados, tomó del conducto vaginal de la mamá de un bebé que había nacido
por cesárea, tomó de su conducto vaginal esta flora bacteriana, porque ella está ahí presente. Y ella migra también de los intestinos hacia el conducto vaginal antes del momento del nacimiento. Y lo aplicó en el rostro del bebé, para que el bebé pudiera desarrollar esa inmunidad. De hecho, muchos niños que nacen por cesárea tienen ya de base un bajo sistema inmunológico. Por eso estos niños después de la lactancia materna, les sugerimos que les den como suplemento de la proteína que van a consumir también probióticos naturales, como lo vamos a ver hoy. Es tan importante el sistema nervioso entérico que puede tener un efecto directo en el comportamiento de nuestros niños en las aulas, en los jardines, en las escuelas y aún en los colegios. Pues las investigaciones, según la doctora Irina Matveikova, en su libro Inteligencia Digestiva, nos habla de que el 95% de los niños con trastornos mentales tienen problemas digestivos. Los niños también con problemas de aprendizaje, de concentración, atención, comportamiento, o que son muy hiperactivos, tienen un 80% de problemas digestivos. Hay una asociación directa entre esta disbiosis, entre estos problemas digestivos, con el estado de salud cognitivo de los menores, de nuestros pequeños en las aulas, que han desarrollado en algunas partes de Europa o en España psicobióticos que contienen cepas de bacterias que recolonizan el intestino de los niños, hacen un tratamiento de 1 o 2 meses y en muy poco tiempo con las bacterias alcalinas que nuestros intestinos necesitan, no ácidas sino alcalinófilas, se vuelve a recuperar, el niño vuelve a recuperar un comportamiento normal, un aprendizaje normal, una capacidad de atención y de concentración normal. Pero lo mismo podemos hacer nosotros acá en Colombia y en América Latina. ¿Cómo? Dándole a nuestros niños los probióticos naturales, fruto de la fermentación de las mismas frutas y verduras que tenemos a nuestro alcance en nuestra cocina. Y ya hemos dictado clases sobre este tema y ustedes pueden revisarlas en nuestra playlist en el canal Vital Salud en tus Manos para que aprendamos a hacer probióticos en nuestra cocina, entre otras cosas muy saludables. Hay unos datos hoy abrumadores en el siglo XXI. El escritor de la Universidad de Nueva York, Scott Holloway, nos hace caer en cuenta de que hoy los jóvenes están expuestos 4 veces más a suicidarse. Hay probabilidades de que nuestros jóvenes hoy, en el siglo XXI, tienen una disposición 4 veces más a suicidarse que nuestra generación, que la generación de la cual nosotros venimos de los años 60. Tienen 3 veces más probabilidades de ser adictos al alcohol o algunas drogas, 12 veces más probabilidades de ser encarcelados y niveles récord de depresión, según la BBC News Mundo. ¿Qué dice el escritor Scott Holloway? Estamos criando hoy en el siglo XXI a la generación más obesa, ansiosa y deprimida de la historia. ¿Qué les parece? Estos datos en Estados Unidos, pero también en muchos países de América Latina. El doctor José Luis Marín López, médico psiquiatra y psicoterapeuta, tiene todos estos importantes títulos, entre otras cosas, presidente del Foro Internacional para la Formación en Psicoterapia. Hace una exposición y lo traemos a nuestra clase y nos parece muy importante. ¿Por qué?
porque él habla de la psiquiatrización de los síntomas. ¿Y qué significa esto? Significa que a partir de 1990 se utilizan más psicofármacos. Por ejemplo, para el tratamiento para personas que tienen ansiedad o depresión. Se han disparado el consumo de antidepresivos y de ansiolíticos desde la década del 90. ¿Qué más dice el doctor José Luis Marín? Que la fobia o esa ansiedad social la han convertido en un trastorno social a una persona que simplemente es tímida. Muchos, incluso yo cuando era joven, y sigo todavía teniendo esa timidez, sufría esa ansiedad que nos puede dar para hablar en una clase, para hablar en público, para dirigirnos a los demás. Sin embargo, ya desde la década del 90, que hacen prácticamente las farmacéuticas, pues comenzar a producir una serie de psicofármacos para tratar de alguna manera, con medicamento, de disminuir la ansiedad que la persona siente. Pero en realidad, esa fobia o ese trastorno por ansiedad no es más que un síntoma, como lo dice el doctor José Luis Marín. Generalmente causado ¿por qué? Por el miedo. Porque tenemos un miedo de pronto a hablar en público, miedo a estar en medio de muchas personas, miedo a hablar en sociedad, miedo a expresar lo que pensamos, miedo a expresar lo que sentimos. También dice el doctor José Luis que existe una epidemia de depresión. Incluso hoy se habla de un trauma de ecoansiedad, personas que se vuelven ansiosas por la desestabilización del clima en el planeta Tierra. También habla de la psiquiatrización del aislamiento social. Muchas enfermedades crónicas tienen origen psicogénico. Dice el doctor Marín, es inocente pensar que la industria farmacéutica vela por la salud mental de las personas, ya que las farmacéuticas en el mundo pues ocupan nada más ni nada menos que el tercer lugar en las industrias, después de las armas y después de las drogas. La industria farmacéutica es una de las industrias más poderosas que hay en el planeta Tierra y que tiene obviamente intereses comerciales, no necesariamente intereses por la salud de las personas. Trata, por ejemplo, la ansiedad y dice el doctor Marín que la ansiedad es un síntoma y no es un trastorno, que está asociado generalmente a la tristeza, al dolor o a la fatiga, que son normales en una persona que es tímida. Pues esta ansiedad ya ha sido inventada por el DSM-5, que es un manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en Estados Unidos y en el mundo, que es un instrumento de poder corporativo al servicio de las grandes farmacéuticas. ¿Qué les parece? Con la complicidad también de los profesionales en salud mental, pues sobre todo los psiquiatras, muchos psiquiatras, que utilizan estos ansiolíticos o estos antidepresivos, pues el doctor Marín no lo recomienda. ¿Qué terminan haciendo ellos? Psiquiatrizando el malestar, haciéndolo individual, cuando en su concepto como profesional, como psiquiatra, afirma que la ansiedad es un mal, es un problema colectivo, es un síntoma causado colectivamente. Sin embargo, ya se ha psiquiatrizado y se ha tratado de manera individual. Aquí ustedes pueden consultar la fuente para que sigan los consejos muy acertados desde nuestro punto de vista del doctor José Luis Marín.
en España. Hizo parte también de la Asociación Americana de Psiquiatría. Él mismo confiesa que se retiró de esta asociación porque hoy es uno de los críticos número uno de la psiquiatrización de una serie de síntomas que los han convertido en trastornos por intereses de las grandes farmacéuticas. Aquí nosotros queremos solo resumirles, porque hay muchísimas de estas investigaciones que ustedes la pueden encontrar en PubMed. Tal y como lo miran ustedes aquí, son publicaciones médicas de las investigaciones que realizan diferentes investigadores en muchísimas áreas de salud. Y esta página, pues esta plataforma está disponible a nivel mundial. En PubMed hemos destacado, por ejemplo, esta investigación que estudió el papel del eje de la microbiota intestino-cerebro en los trastornos neuropsiquiátricos y neurológicos. Es del 24 de agosto del 2021. ¿Qué resume la investigación? Que la microbiota intestinal desempeña un papel crucial en la comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro, lo que ya hablamos en neurogastroenterología. Que los microbios pueden moldear el desarrollo neuronal, la neurotransmisión y afectar el comportamiento, contribuyendo a la patogénesis y progresión de numerosas enfermedades neuropsiquiátricas, neurológicas y del desarrollo. Esta revisión resume datos recientes sobre el papel del eje microbiota intestino-cerebro en la fisiopatología de trastornos neuropsiquiátricos y neurológicos, como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, los trastornos del espectro autista, la enfermedad de Parkinson, la migraña y la epilepsia. Miren, de importante, no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia convencional. Estas publicaciones tienen un filtro por parte de PubMed. No cualquiera puede publicar aquí. Tienen que cumplir todos esos requisitos de investigación que tiene la ciencia convencional. Pero miren de qué están hablando ellos ya en el 2021. De que este desequilibrio de la microbiota y esta comunicación con el eje intestino-cerebro puede estar relacionada con trastornos neuropsiquiátricos y neurológicos. Nada más como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el espectro autista, el Parkinson, la migraña y la epilepsia. Destaca también la participación de la microbiota en trastornos intestinales coexistentes con enfermedades neuropsiquiátricas. Esta otra investigación estudia el impacto de la microbiota intestinal en las enfermedades neurológicas, composición de la dieta y nuevos tratamientos. El concepto, mire que se va repitiendo el mismo concepto de que hay un eje y que hay una relación entre el sistema nervioso central y la microbiota. Esta investigación es del 12 de julio del 2018. En este artículo analizamos el papel de este ecosistema intestinal, los efectos de los cambios dietéticos y la administración de suplementos nutricionales como probióticos, prebióticos o trasplante fecal en trastornos neuropsiquiátricos. Miren que ya estaban utilizando para esta década, la década del 2010-2020, para el tratamiento de trastornos neuropsiquiátricos, por ejemplo, los probióticos y los prebióticos. Ya sabían que es importante la microbiota. Incluso estaban utilizando materia fecal de pacientes sanos que eran muy controlados en su nutrición y en su alimentación para trasplantarlo a pacientes enfermos. Y muchas de estas enfermedades hacían solo con este tipo de trasplantes.
Se han identificado también factores que influyen en la composición de la microbiota intestinal, incluyendo la genética, el estado de salud, la vía de parto y el entorno. Se ha demostrado repetidamente que la composición de la dieta y el estado nutricional son uno de los factores modificables más críticos de este ecosistema. Vamos a leer los que están resaltados. Ustedes en casa pueden estudiarlos ya individualmente y pueden entrar ustedes a la fuente, a la página, y pueden revisar toda la investigación si son juiciosos. Se analiza la literatura más reciente que examina los efectos de la composición de la dieta, el estado nutricional y las alteraciones de la microbiota en diversos trastornos neuropsiquiátricos, como volvemos a la misma conclusión de la investigación anterior. La ansiedad, el autismo, la depresión, la enfermedad de Alzheimer y la anorexia nerviosa. En esta tercera investigación, una revisión narrativa de la relación entre la microbiota intestinal y los trastornos neuropsiquiátricos, mecanismos y aplicación clínica de probióticos y prebióticos. Esta es del 28 de enero del 2021, son muy recientes. ¿Qué resumen? Que la microbiota intestinal afecta al sistema nervioso central mediante la acción del eje microbiota intestino-cerebro a través de vías nerviosas, inmunitarias, endocrinas y metabólicas. Que el desequilibrio de la microbiota intestinal puede afectar algunas enfermedades neuropsiquiátricas. Que los probióticos y los prebióticos son microorganismos activos beneficiosos para el cuerpo humano y pueden regular el equilibrio microecológico del tracto gastrointestinal, que es lo que hemos venido diciendo nosotros desde el año anterior a nuestros estudiantes de la UNI 3. Y por eso les hemos enseñado aún a preparar estos probióticos y estos prebióticos que son saludables para nuestra microbiota intestinal. Muchos de estos probióticos y prebióticos que formulan médicos, nutricionistas, psicólogos o psiquiatras están hechos a base de lactobacillus. Nosotros les hemos aconsejado que ninguno de esos tipos de probióticos los consuman ustedes, porque cambian la microbiota intestinal y terminan acidificándola, porque estos lactobacillus son acidófilos, nada más ni nada menos. Pero los que encontramos nosotros normalmente en las madres de los vinagres y de los probióticos que les enseñamos a preparar a partir de verduras o de frutas, realmente vuelven a equilibrar el ecosistema intestinal de una manera muy saludable. Investigaciones actuales demuestran que los probióticos y prebióticos tienen un efecto preventivo sobre la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la depresión, los trastornos del espectro autista y otras enfermedades neurológicas y mentales. Volvemos a repetir las conclusiones de las anteriores investigaciones. En base a esto, revisamos la investigación relevante sobre la patogénesis de los probióticos y prebióticos y las enfermedades neuropsiquiátricas en un intento de aportar nuevas ideas para explorar el tratamiento y la prevención de las enfermedades neuropsiquiátricas. ¿Qué dice esta otra publicación que es del 1 de septiembre del 2015? Investiga la modulación del eje microbiota intestino-cerebro mediante probióticos, prebióticos y dieta. Volvemos a las mismas conclusiones. Dicen, en resumen, en este artículo revisamos hallazgos recientes sobre la relación entre los microbios intestinales y la función cerebral, como la ansiedad, la depresión, el estrés, el autismo, el aprendizaje y la memoria. Por eso en España y en Europa se están utilizando psicobióticos para recuperar a nuestros niños que tienen daño cognitivo en su aprendizaje, en su concentración y en su memoria.
Destacamos los avances en la modulación del desarrollo y el comportamiento cerebral mediante probióticos, prebióticos y la dieta a través del eje microbiota intestinal cerebro. Miren que las conclusiones son muy parecidas y son de diferentes investigadores. ¿Qué dice otra investigación? Modificación del eje intestino-cerebro con probióticos. De las conclusiones, las demás casi se están repitiendo, por eso no las volvemos a leer, pero ustedes con tiempo en casa lo pueden hacer. Dice en el resumen, además las alteraciones en la composición de la microbiota intestinal pueden estar asociadas con la patogénesis de diversos trastornos neurológicos, como el estrés, el autismo, la depresión, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Muchos de las personas de la tercera edad y de adultos mayores tienen estas enfermedades neurodegenerativas. Comienzan a desarrollar prácticamente, ya llegando a los 40 años, este tipo de enfermedades. ¿Qué nos están diciendo estas investigaciones? Que tenemos que regresar nuestra mirada, poner nuestra mirada. Son investigaciones de la ciencia convencional, ojo con eso. No lo decimos desde la biología funcional. Lo estamos promoviendo nosotros como biólogos funcionales. Pero estas son investigaciones de la medicina convencional. ¿Qué está diciendo? Que hay una raíz en el tratamiento de estas enfermedades neurodegenerativas tan delicadas como el Parkinson y el Alzheimer. Destacamos los avances recientes en la comprensión de la modulación probiótica de los trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos a través del eje intestino-cerebro. Así que hay muchas más investigaciones. Si ustedes entran a PubMed, van a encontrar muchísimas, pero muchísimas, yo diría que cientos, y ya para esta época yo diría que miles, de investigaciones que hablan de esta relación del eje intestino-cerebro con la salud mental, con la microbiota intestinal, con el ecosistema intestinal, con ese equilibrio que nosotros debemos mantener. Pero es lo que nosotros hemos venido ya estudiando y trabajando hace más de 6 años en Vital y que se lo estamos presentando a ustedes. Pero mire que estamos al tanto, muy al tanto de estas investigaciones que se están realizando por grandes investigadores a nivel mundial en la medicina convencional. ¿De qué se trata todo esto? De que toda esta microbiota que nosotros podemos tener en los intestinos, aquí podemos ver nosotros un perfil de microbiota humano con Bacteroides, con Faecalibacterium, Bifidobacterium, Roseburia, Collinsella, Brautia, Coprococcus, Ruminococcus, etcétera, etcétera. Y cómo estas cientos de cepas de bacterias deben vivir en simbiosis, deben estar en simbiosis. Aquí hablamos de bacterias, pero aquí intervienen también los hongos, que son muy importantes en esta simbiosis. Intervienen también las arqueas, también pueden intervenir otro tipo de microorganismos como los virus mismos. Así que ese es el propósito, mantener el cuerpo, mantener la microbiota intestinal en simbiosis con el huésped. ¿Y quién es el huésped? Pues nosotros, porque ellas viven en nuestros intestinos y nos brindan muchísima salud si las sabemos tratar, si tomamos los alimentos adecuados. ¿Qué les hemos sugerido desde nuestra Academia Vital Salud en tus Manos? Que cambiemos los hábitos de nutrición y de hidratación, que son fundamentales en la salud cerebral. Mucha proteína y grasa animal normal en la dieta humana, porque somos más de un 80% carnívoros. Necesitamos la proteína animal y la grasa que contiene la proteína para estar muy saludables. Pero además también les enseñamos a hacer algunos fermentos, como lo vamos a ver.
Todo este sistema llamado Vital Salud en tus manos lo encuentran en nuestra academia. Por eso los invitamos a que se suscriban y a que miren 2 de nuestros programas que ya están en el canal Vital Salud en tus manos. ¿Qué les enseñamos en el canal? A retomar la salud en tus manos. Nuestras clases van direccionadas a eso, a que ustedes tomen las pautas y las herramientas necesarias para que retomen su salud. El verdadero médico de nuestro organismo es nuestro propio cuerpo. Les enseñamos a cultivar esa diversidad de bacterias alcalinófilas para tener una salud cerebral. Hay unas clases en las que les enseñamos, que están desde el primer semestre en el canal, en las que les enseñamos a hacer vinos y vinagres, probióticos naturales, tanto para el intestino delgado, para la microbiota del ecosistema del intestino delgado, como para la microbiota del sistema del intestino grueso. No somos lo que comemos, somos lo que las bacterias fabrican con lo que nosotros comemos. Es un concepto fundamental que nosotros defendemos en Vital y lo demostramos que es mucho más importante. Aquí están estas madres tan bonitas de vinagres, de probióticos naturales que ya hemos hecho durante muchos años incluso. Esta es nuestra madre más grande. Esta ya es casi la tatarabuela de todas estas madres que ustedes miran aquí. Solo les pongo algunos ejemplos. Esta es una madre enriquecida con unas cepas de bacterias en cultivos que se han hecho continuos en casa de manera artesanal, cuyo resultado ha sido producir, por ejemplo, probióticos naturales que tienen efectos antioxidantes como los de frutos rojos, otros que nos pueden ayudar a bajar de peso, que nos ayudan todos a recomponer la microbiota intestinal, que nos pueden ayudar a tratamientos contra el cáncer, a subir el sistema inmunológico y obviamente a reequilibrar la microbiota, a reequilibrar el ecosistema intestinal. Estos son algunos de los probióticos que ya nosotros estamos promoviendo, pero que también les enseñamos a preparar. Probióticos naturales para la salud integral de nuestro organismo. Volvemos a la raíz. Importante este concepto, nunca lo olviden, hasta que nosotros miremos la raíz de los trastornos mentales, incluso de disfunción del sistema nervioso. Lo que nosotros vemos en las ramas está en el fondo, en el trasfondo, está en la raíz de nuestro organismo. ¿Y hacia dónde apuntamos nosotros? Hacia los lácteos y los carbohidratos. Tenemos que reducir los lácteos los suspendemos, los carbohidratos los reducimos al mínimo y cambiamos estos malos hábitos de tomar mucha agua y comer poca sal. Y comer también muy bajo en proteína. Por eso es que cuando reequilibramos con el sistema Vital Salud en tus manos, la hidratación con agua y electrolitos y la nutrición con proteína y grasas, vamos a tener funcionalidad en nuestro sistema nervioso y en nuestra salud mental. Llegar a la raíz, a la causa de los problemas, como nosotros lo estamos viendo en las investigaciones anteriores, es que estos argumentos no nos los estamos inventando nosotros. Lo dicen estas investigaciones que acabamos de ver, pero lo ha dicho la naturaleza siempre, porque muchos de estos argumentos vienen de los pueblos, de nuestros pueblos antiguos, de nuestras culturas antiguas, de nuestras culturas ancestrales, de los pueblos indígenas que han estado en contacto con la naturaleza. Y ha sido la naturaleza la que les ha terminado enseñando a ellos, que ellos han aprendido por ese contacto que tienen con la naturaleza, esto que nosotros aquí les estamos exponiendo.
Así que estamos uniendo los saberes ancestrales de todos estos pueblos, de todas estas medicinas antiguas, de la India, de China, del Japón, de nuestros pueblos indígenas incluso, con la medicina convencional del siglo XX. Traemos nosotros en esta clase los argumentos del doctor Facundo Manes, que es un médico neurólogo argentino, es neurocientífico. Nos parece muy importante porque son argumentos y pautas para la salud mental desde nuestro punto de vista muy prácticos. No queremos nosotros entrar a discutir temas de psicología o de psiquiatría, porque no es nuestro campo. Pero sí nos parece muy práctico estos consejos que el doctor Facundo Manes nos da. ¿Qué piensa él de la neurociencia? Ustedes pueden aquí ver la hoja de vida del doctor Facundo Manes, un destacado neurocientífico que ha publicado, que ha hecho publicaciones, que ha hecho más de 200 investigaciones en neurociencia, y por eso el concepto de él nos parece importante. Dice el doctor Facundo Manes, la neurociencia es el estudio de la organización y el funcionamiento del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del cerebro interactúan y dan origen a la conducta de los seres humanos. Miren la importancia de la visión científica del doctor Facundo Manes. Y veamos ahora lo que él nos sugiere. Consejos para salud cerebral. Aquí está la fuente. Pueden ustedes revisar este video que está en YouTube. Consejos para salud cerebral. Uno de los primeros consejos que nos da el doctor Facundo Manes es el ejercicio. Nos habla de una investigación que se hizo con un grupo de adultos mayores de 65 años. Hubo un grupo al que se le motivó a que caminara todos los días, a que realizara un ejercicio promedio normal todos los días. Y otro grupo al que no se le sugirió absolutamente nada, que siguieran con sus hábitos sedentarios de cada día. O sea, no hacían ejercicio. Se hizo la comparación después de unos meses y ¿qué se encontró? Pues en las investigaciones en neurociencia se ha encontrado que las personas después de los 65 años tienen una atrofia en un sector del cerebro llamado hipocampo. Esta atrofia cada año tiene un descenso de un 1%. En el hipocampo es una de las áreas de nuestro cerebro que tiene la función de consolidar la memoria. Por eso tal vez muchos de los adultos mayores comienzan a perder su memoria. Pero resulta que los que siguieron sedentarios siguieron en esta misma condición, siguieron expuestos a seguir perdiendo 1% anualmente este hipocampo y obviamente expuestos a perder cada día más su capacidad de memoria. Pero ¿cuál fue el hallazgo más importante y el resultado de la investigación? Que los que hicieron ejercicio, los que caminaron durante un tiempo, no solo conservaron la densidad, no solo detuvieron este decrecimiento del 1% anual, esta atrofia que se da en el hipocampo, sino que se consolidó aún más, que tuvo un engrosamiento de esta zona. ¿Qué significa eso? Que las personas que caminaron e hicieron ejercicio después de los 65 años volvieron a reconectar un sinnúmero de neuronas en su hipocampo. Y obviamente con un beneficio en la salud mental, sobre todo en la consolidación de la memoria. Miren esta relación en esta investigación tan bonita entre
un ejercicio que es tan sencillo como caminar todos los días y tener una buena salud cerebral, sobre todo en una consolidación de nuestra memoria, porque es uno de los síntomas más comunes que se dan después de la tercera edad, después de los 60 años, en los adultos mayores, la pérdida progresiva de la memoria. Aprender cosas nuevas también mantiene una mente activa, como aprender un idioma, como pintar, como tocar nuevamente un instrumento, como aprender diversas artes. Todo lo que pueda mantener nuestra mente activa como adultos mayores tenemos que hacer. También como jóvenes, también como niños. Los niños son así. Ellos son activos mentalmente. Todo lo quieren tocar. Son curiosos. Todo lo quieren explorar. Quieren aprender. Nosotros después de los 60 podemos seguir aprendiendo. Después de los 40, 50 años en nuestra juventud, debemos seguir aprendiendo. No hay límite en el aprendizaje. Así que los motivamos a mantener una mente muy activa, a cambiar esas rutinas. Si de pronto hemos sido personas muy sedentarias, ya estamos jubilados, fuimos de pronto docentes en un área o trabajamos en un escritorio toda la vida, cambiemos totalmente esa rutina. Ese cambio de esa rutina diaria, esos propósitos nuevos, ese aprender de cosas nuevas, es lo que mueve a la mente, es lo que la vuelve activa, es lo que la despierta, es lo que la motiva. Así que es uno de los propósitos que nosotros tenemos con la UNI3, precisamente con el adulto mayor. Pueden ustedes mirar la variedad de clases que pueden aprender todos los días. Por eso es que la educación, según el doctor Manes y según lo que nosotros estamos viviendo, es un factor de protección cerebral. Tenemos que mantener activo nuestro cerebro. Entre más aprendamos, entre más nos eduquemos, incluso entre más enseñemos, vamos a proteger nuestro cerebro. Vamos a tener un cerebro que tendrá las capacidades para hacer nuevos emprendimientos, para estudiar, para aprender otro idioma, para pintar, tal vez para cantar, para tocar un instrumento, no lo sabemos. Todo queda como la iniciativa de cada uno de nosotros. El sueño también es salud y consolida la memoria. Les hemos dictado aulas taller relacionadas con la importancia del sueño y cómo nosotros, manteniendo una buena nutrición, podemos llegar a un estado hormonal saludable en las noches para dormir plácidamente, porque el sueño es fundamental no solo en la consolidación de la memoria, sino también en la salud mental. Emprender nuevos retos. ¿Será que se nos acabó la vida después de los 50, 60 o 70 años? Tenemos nosotros la oportunidad de volver a emprender. ¿Por qué no? ¿Qué nos limita? ¿No tenemos acaso las capacidades para hacerlo? ¿No tenemos la experiencia que la vida nos ha dado? Quizás hemos cometido muchos errores, quizás hemos hecho muchos emprendimientos en los que fracasamos, pero precisamente del fracaso es donde viene el aprendizaje. Aprendemos muchas veces de los errores, porque esos errores nos marcan, esos errores nos dejan en el pensamiento huellas que debemos hacia adelante corregir para no volverlos a cometer. Así que emprendamos nuevos retos, no importa la edad. Concéntrate en el presente y escapa del círculo de ansiedad. Muy importante, vivir en el presente.
Como dice el doctor Manes, Facundo Manes, vivimos imaginando escenarios futuros, pensando en qué vamos a hacer el día de mañana, cómo vamos a solucionar los problemas que podemos estar viviendo hoy. Pero también vivimos atrapados en el pasado, vivimos rumiando aquellos errores que hemos cometido en la vida, aquellos retos que no pudimos nosotros superar. Vivimos entre el pasado y el futuro, pero no nos concentramos en el presente. Tener salud mental, tener un cerebro saludable, es escapar precisamente de ese círculo que nos causa ansiedad. Y es una ansiedad que nos lleva a estados incluso de depresión, del cual muchas veces no podemos salir, no podemos escapar. ¿Cuál es la salida? Concentrarnos en el presente. Lo que ya pasó no lo podemos solucionar. Si cometimos una gran cantidad de errores en la vida, ahí están para que nos sirvan de experiencia y no volverlos a cometer. Pero tampoco podemos vivir con la ansiedad de saber qué pasará el día de mañana. Vivamos y disfrutemos cada día. Ese es el mensaje del doctor Facundo Manes. Concéntrate en el presente y escapa de ese círculo de ansiedad. El altruismo nos ayuda a generar bienestar. Las personas que no son egoístas y se preocupan por el bienestar de los demás. Aquí ustedes ven una imagen de Papá Jaime, muy reconocido aquí en Colombia y a nivel internacional. Una persona que se ha dedicado al cuidado de los niños que viven en las calles, que duermen en las alcantarillas aún, y que los ha rescatado de esa vida tan oscura, de esa vida tan difícil a la que la sociedad los ha llevado. Niños que han sido abandonados, niños que han sido ignorados por los demás, aún por sus propios padres, aún por su propia familia. Este ser humano les tendió la mano y ha construido una gran fundación, pero sobre todo ha construido un gran corazón alrededor de, porque muchos de estos niños, del presente de estos niños y del futuro de estos niños, cambia y ha cambiado significativamente, porque los ha rescatado de la calle, de que sean delincuentes, de que el día de mañana se convierta tal vez en asesinos, tal vez en atracadores, tal vez en violadores, tal vez en personas que le hacen daño a la sociedad. Estos niños hoy tienen un presente y tienen ya también un futuro, gracias al altruismo de una persona como Papá Jaime. Los invitamos a que dejemos nosotros ese egoísmo y comencemos a pensar en los demás. Miren que el altruismo es tan importante que nos genera ese bienestar. Es una recompensa que nosotros no podemos describir. Yo he escuchado algunas entrevistas que le han hecho a Papá Jaime y realmente es grato escucharlo. Porque es mirar cómo un corazón se ha enriquecido en sí mismo ayudando a los demás. Y a eso los invitamos a todos y a todas. Fortalecer los vínculos humanos también nos genera bienestar. ¿Qué les parece? Estar entre los amigos, estar con los vecinos, estar con la familia, fortalece la salud del cerebro. Llega a producir una cantidad de neuroquímicos como la oxitocina, la serotonina y la dopamina. Estos neurotransmisores que nos generan un bienestar saludable. No necesitamos drogas, no necesitamos alcohol, necesitamos fortalecer ese vínculo con los demás. Es lo que nos permite a nosotros tener una salud mental, ese reconectarnos con los demás, porque nosotros somos seres gregarios, tenemos nosotros en nuestro ADN
esa necesidad de fortalecer esos vínculos con los demás. No solo con nuestra familia, sino con todos los que están a nuestro alrededor. El doctor Manes dice que el cerebro es un órgano social, así lo define, y me parece una muy buena definición. Así que compartamos esos vínculos de manera presencial. Pues nosotros aquí nos comunicamos de manera virtual y aprovechamos esta herramienta y este canal. Pero yo prefiero el encuentro con las personas, el cara a cara, solo el compartir, el mirar, el abrazarnos, el escuchar al otro, el mirar la sonrisa, las experiencias, las historias, lo que hemos vivido, lo que queremos vivir hoy y lo que queremos vivir mañana. Es muy grato realmente para el corazón y alimenta realmente el alma y nos genera esos niveles de bienestar. Así que los invitamos a salir de ese aislamiento que a veces tenemos en nuestra casa, a buscar esa compañía, a ser nosotros ese motor, ese generador de ese vínculo familiar. Hoy las familias están muy desarticuladas. Hoy las familias están fracturadas. ¿Y quién es más que nosotros que hemos tenido la oportunidad de tener nuestros hijos y nuestros nietos y algunos ya bisnietos? Podemos reconstruir ese tejido social, podemos reconstruir ese tejido familiar, podemos reconstruir ese tejido humano, podemos reconstruir a nuestro alrededor esos corazones, esos niños, esos hijos, esos vecinos y esos amigos, para seguir compartiendo la vida y para seguirla disfrutando. El aislamiento social crónico hoy en el siglo XXI, según el doctor Manes, genera en el cerebro un estado de autopreservación. Infortunadamente, y lo digo con dolor, nuestros adultos mayores en las familias mantienen en este aislamiento. Las familias están causando este aislamiento de los adultos mayores. Ya no se ha roto ese tejido social, ese tejido familiar. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, aquellos que nos dieron la mano, aquellos que nos criaron, pues pueden terminar por allá en el rincón de una habitación, pueden terminar en los mejores casos en un asilo y en los peores casos pueden terminar en la calle. Así que evitemos este aislamiento social. Acojamos a nuestros adultos mayores y aún nosotros mismos seamos los promotores de este nuevo sentir y de este nuevo pensar. Es tan preocupante el aislamiento social crónico que es un factor de mortalidad más importante que el mismo alcoholismo y la obesidad. Países ya muy industrializados como Estados Unidos, China e Inglaterra se están preocupando por este tema. ¿Por qué? Por ejemplo, Inglaterra ha creado el Ministerio de la Soledad. ¿Sí sabían ustedes que un país tan desarrollado como Inglaterra, por qué será que crea un ministerio que habla de la soledad? Porque está causando ese efecto en el estado de salud mental de sus habitantes. Los está aislando, los está llevando a estados de ansiedad y de depresión. Y está acabando con sus vidas. Está acabando con esas ganas de vivir y de existir. Muy importante volvernos a encontrar. Muy importante volver a establecer esos vínculos sociales. Hay una frase muy bonita del doctor Facundo Manes que nos dice que la manera en que pensamos determina la manera en que sentimos.
Y me parece muy importante. Y la retomamos para terminar esta clase. La realidad no la podemos cambiar, pero sí la podemos reevaluar. Y vamos a dar algunos ejemplos relacionados con esta bonita frase. La manera en que pensamos determina la manera en que sentimos. Si nosotros pensamos positivamente, vamos a sentir algo positivo en nuestro corazón. Pero si somos negativos, pensamos negativamente, seguramente vamos a tener sentimientos adversos y negativos también. Por ejemplo, un nuevo emprendimiento. Solo la gráfica nos muestra comparativamente la posición que pueden tener dos jóvenes, dos personas frente a un nuevo emprendimiento. Aún dos adultos mayores. Aquel que emprende un nuevo reto, si lo hace con optimismo, va a encontrar el éxito. Depende también de cómo nosotros abordemos ese emprendimiento. Pero si antes de comenzar ese emprendimiento nuestro sentimiento es de frustración, este negativismo, es de fracaso, muy seguramente no lo vamos a alcanzar. La manera en que pensamos termina determinando la manera como nos sentimos. Si somos positivos, seguramente vamos a alcanzar el éxito. De pronto no, pero vamos a sentirnos bien. El optimismo nos llena de alegría y nos plantea nuevos retos en nuestra vida. Pero si somos negativos, simplemente no lo vamos a lograr. Difícilmente alcanzaremos el éxito. Y aun si lo alcanzamos, quedará como ese sabor amargo. Ni siquiera tal vez disfrutaremos de lo que estamos emprendiendo. Un problema, un fracaso, un error o una equivocación, por ejemplo en la familia. Si se equivoca uno de nuestros hijos, tal vez una de nuestras hijas, si comete un error en su vida, recibirá, ¿qué es lo que normalmente sucede en las familias? Que viene el juicio de los padres. Nosotros somos especialistas en juzgar a los demás y aún a aquellos que están a nuestro alrededor. Somos especialistas en buscar culpables, porque es lo primero que hacemos a veces. Buscamos quién fue el culpable de ese problema, de ese fracaso, de ese error y de esa equivocación. Los responsabilizamos de esa culpa y aún los llevamos a pagar las consecuencias. Esta manera de pensar nos lleva a esta manera de sentir. Pero si nosotros en familia cambiamos esa manera de pensar, seguramente el resultado va a ser muy diferente. Si los que están alrededor de un hijo, de una hija que tenga un problema, que tenga un fracaso, que haya cometido una equivocación, si los juzgamos, si los acusamos, si los responsabilizamos, si los hacemos sentir culpables, nada bueno vamos a lograr de ahí. Seguramente vamos a comenzar a destruir la autoestima de esa persona. Pero si todos trabajamos en equipo, si todos aportamos, si los padres se unen, si los hermanos se unen, si unimos nuestras manos alrededor de esta persona, alrededor de nuestros hijos, va a haber unidad y va a haber armonía. Todos trabajando para darle la mano a aquel que cometió el error, a aquel que tuvo ese problema, ese error o ese fracaso. Y buscamos la solución. Porque de nada nos sirve, de muy poco nos puede servir, yo diría que de nada, buscar quién es el culpable. Es muy fácil a veces identificar al culpable, pero en lugar de gastar el tiempo, de gastar la energía en buscar culpables en nuestra familia,
busquemos la solución. Y la solución va a estar en la unidad de la familia, en la unidad, en la armonía. Ahí está la solución. Si todos aportamos, si todos ayudamos, vamos a darle la mano, vamos a abrazar a esta persona que ha cometido ese error y vamos a sacarlo adelante. No solo en la familia, sino en el trabajo, en el estudio, en el deporte, con los vecinos, con los amigos, en la calle, donde quiera que estemos. Miren la diferencia en la manera de pensar, cómo puede afectar nuestra manera de sentir y cómo nosotros, en lugar de buscar culpables, vamos a buscar soluciones que son muchísimo más importantes para salir adelante en la vida. Un hijo en el alcohol y en las drogas. Creo que en el siglo XXI es uno de los fantasmas que más afecta a nuestros hogares, infortunadamente. Un hijo, una hija en el alcohol o en las drogas. Mucho que decir sobre este tema, pero en la práctica, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos sacar a un hijo que ha caído en el alcohol o en las drogas, que ha caído en la oscuridad, que vive en la ansiedad y en la depresión, que siente dolor, que siente culpa y tristeza por todo lo que hace, que siente ese remordimiento continuo y que se siente culpable, que no sabe cómo salir de ese laberinto y que a veces la única salida que buscan es el suicidio? ¿Cómo lo podemos ayudar? Si cambiamos nosotros nuestra manera de pensar frente a estos problemas, seguramente vamos a obtener soluciones y resultados. Podemos aislarlo, podemos sacarlo a la calle, tal vez podemos llevarlo a un centro de recuperación para alcohólicos o drogadictos, pero en ningún lugar puede estar mejor que en su propia familia. Solo en su familia puede encontrar ese amor que lo va a sacar de este laberinto, ese amor que lo va a sacar de esta cárcel, de estas tinieblas y de esta oscuridad, porque todos estos síntomas que están aquí se convierten como en cadenas que atan a la persona, que no la dejan vivir, que no la dejan disfrutar la vida y que la mantienen encadenada al alcohol y a las drogas. Solo el amor puede romper estas cadenas. Solo el amor puede sacar a nuestros hijos de ese estado de esclavitud. ¿Pero cuál amor? ¿Solo el abrazo? ¿Solo las caricias? ¿Solo los besos? Sí, son muy importantes también. Pero ese amor que va más allá también es muy importante. Ese amor que nos ayuda a tolerar, ese amor que nos ayuda a esperar, ese amor que nos ayuda a sobrellevar estas condiciones, ese amor que nos ayuda a soportar, ese amor que nos da paciencia, ese amor que nos une, que construye y que al contrario de lo que está sucediendo en un corazón como el de un hijo que esté en drogadicción o en alcohol, ese amor va a sanar ese corazón. Seguramente lo va a hacer. Y todo depende de cómo nosotros abordemos, cómo pensemos y cómo podemos sentir estos dramas que podamos estar viviendo en nuestro hogar. Yo los invito a que reconstruyamos con amor nuestras familias y nuestros hijos. La intolerancia con los abuelos. La manera en que pensamos determina la manera en que sentimos. Hoy nuestros abuelos, las personas de la tercera edad,
puede llegar a convertirse en un factor de conflicto familiar. Y así es de pronto en muchas familias. Y a veces la salida es que el abuelo vaya a un asilo, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, que este abuelito salga del hogar y tenga que vivir solo en la calle, como muchos adultos mayores que hoy viven en condición de calle. Esa es la realidad que estamos viviendo. ¿A qué los invitamos nosotros? A mirar y a sentir las cosas de otra manera. Pues en lugar de ser un factor de conflicto, nuestros abuelos y nosotros mismos, que ya estamos en la tercera edad, podemos convertirnos en un factor de unidad y de armonía. Acordémonos antes de tomar una decisión de estas, antes de llevar a nuestros abuelos a un asilo, o antes de sacarlos de nuestro hogar, o antes de confinarlos por allá en una habitación como un mueble viejo, antes de hacer esto, acordémonos quién es esa persona. ¿Qué hizo esa persona por nosotros cuando éramos bebés? ¿Cómo dio su vida por nosotros? ¿Cómo trabajó por nosotros? ¿Cómo se sacrificó cada día de su vida porque nosotros sigamos adelante y seamos lo que hoy somos, gracias a nuestros padres y gracias a nuestros abuelos? Es la manera como nosotros miramos la vida. La manera que pensamos determina la manera en que sentimos. Miren ustedes y juzguen la diferencia. En una separación, hoy los hogares se han resquebrajado. La unidad familiar, las familias ya no cuentan con el padre, con la madre. Infortunadamente, la sociedad en el siglo XXI no está dando, las familias no están luchando por la unidad familiar. Antes de que nosotros tomemos una decisión de separarnos, antes de que las familias se separen, antes de que los padres decidan romper ese vínculo familiar, pensemos en nosotros y pensemos en nuestros hijos. Hoy, en el siglo XXI, hay muchas madres cabeza de familia, muchos padres que han abandonado los hogares, que han dejado esa responsabilidad a cargo de las mujeres. Incluso algunas mujeres que también han abandonado su hogar y han dejado esa responsabilidad en manos de los padres. Aquello que nos motivó desde el primer día, acordémonos de ese momento, que nos llevó a unirnos, que nos llevó a formar un hogar. Si nosotros tenemos memoria, podemos recuperar, podemos volver a ese primer amor que nos unió. Por eso debemos romper esa forma de pensar para cambiar esa forma de sentir. Siempre en las discusiones entre los padres en la familia, se discute por quién tiene la razón. Se discute quién es el culpable. Se pone en discusión y no se acepta por el orgullo, tal vez por la altivez y la soberbia. No nos doblegamos. No queremos que el otro tenga la razón. Vivimos en un desacuerdo continuo. Hay intolerancia. No hay diálogo. No nos comunicamos. No nos ponemos de acuerdo. Y resaltamos los errores de los demás. Antes, cuando nos conocimos, cuando éramos novios, mirábamos lo bonito de la pareja. Después, ya después de los años, comenzamos a mirar los errores. Pero no debe ser así. Miremos siempre los aciertos. Si nosotros cambiamos la manera en que pensamos, vamos a cambiar la manera en que sentimos y cómo abordamos nosotros estos conflictos. No importa quién tenga la razón,
En una discusión en familia realmente eso no interesa y no importa. Lo que importa realmente es buscar una solución. Ya dejemos de buscar culpables. Dejemos de acusar al otro. Si el otro tuvo la razón, si el otro se equivocó, si yo me equivoqué, no importa. Hay que trabajar en equipo y hay que salir adelante. Ese es el verdadero significado del amor. Debemos ceder, debemos llegar a acuerdos, debemos dialogar, debemos entretejer esos lazos familiares, debemos ser tolerantes. No podemos estallar al primer error y debemos resaltar las cualidades. Si nosotros ponemos los ojos en las cualidades del otro, créanme que las cosas van a ser muy diferentes. Pero todo esto depende de la manera en que pensemos, para cambiar la manera en que sentimos. Ahí vamos a encontrar nosotros ese verdadero significado del amor que nos unió cuando éramos jóvenes. Yo les pregunto, y yo adicionaría a la frase del doctor Facundo Manes esta frase. Si la manera en que pensamos determina la manera en que sentimos, entonces, ¿qué es lo que determina nuestra forma de pensar? Desde lo profundo de mi corazón se los digo, lo que nosotros guardamos en el corazón, lo que nosotros guardamos en nuestra conciencia, lo que nosotros guardamos en el alma. Lo que hay en el corazón es lo que determina nuestra forma de pensar, de sentir o de actuar. Muy humildemente lo digo. Si una persona tiene en su corazón resentimiento, odio, venganza, ira, soberbia, orgullo, no se doblega, siempre quiere tener la razón, es egoísta, es una persona que solo piensa en sí mismo, no piensa en el otro, no piensa en sus hijos, no piensa en la pareja. Es una persona que vive con envidia, que vive envidiando el éxito de los demás, que codicia lo que los demás tienen. Una persona que acumula, que piensa solo en el dinero, que piensa en su propio bienestar, que tiene avaricia. Una persona que traiciona a su pareja. ¿Qué se puede esperar de una persona que traiciona a la mujer o al hombre con la que ha estado toda la vida? No sabemos nosotros cuánto daño podemos hacer hasta el punto de poder romper una relación solo por causa de un adulterio, solo porque la mujer o porque el hombre traicionó a esa pareja de toda la vida y la cambió por otra persona. Por eso, ¿qué puede haber en ese corazón que cometió ese adulterio y que fue capaz de romper la unidad de una familia? Los mismos celos y las mismas disensiones. Si un corazón que tiene todo esto, que lo tiene guardado ahí, que nunca ha tenido la capacidad de reconocerlo siquiera y que lo sigue viviendo en su vida, ¿qué podemos esperar de él? La abundancia del corazón determina nuestra forma de pensar. Desde mi humilde punto de vista, así lo he vivido yo, así lo siento en mi corazón. Y no solo nuestra forma de pensar, sino nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Pero en cambio, si en el corazón hay amor, si en el corazón hay paz, si en el corazón hay felicidad, hay benignidad, hay bondad, hay mansedumbre, hay principios, hay valores, hay respeto, hay humildad, las cosas cambian definitivamente. Pero para llegar a este punto hay que cultivar los corazones. ¿Cómo es el corazón de un niño o de una niña? Miren la inocencia, miren la felicidad, la paz que tiene un niño, ¿sí? Así quisiéramos tener nuestros corazones libres de odio, de resentimientos, de venganzas,
Los niños pueden ponerse en desacuerdo en un momento, pelear por un juguete, pelear con el hermanito, pero al momento ya están abrazados, al momento ya se olvidaron de todo eso y siguen con su vida adelante. Así debemos alcanzar nosotros un corazón como el de un niño, llegar a vivir con esa paz que solo el amor nos puede dar. El amor como el mayor significado, no solo de las caricias, no solo de los abrazos, no solo de los besos, no solo del compartir, sino el amor como el significado de la tolerancia, del respeto, del sacrificio, aquel amor que todo lo puede, aquel amor que todo lo sabe, aquel que todo lo soporta, aquel amor que es capaz de salir adelante de los mayores conflictos, de los mayores odios, de los mayores resentimientos que puedan haber en la vida. Los invitamos a que de la abundancia de sus corazones puedan determinar su forma de pensar, de sentir y de actuar. ¿Será que tenemos tiempo todavía? Claro que hay tiempo. Para todos hay tiempo. La vida no se ha terminado y hasta el último momento de nuestra vida tendremos la oportunidad de volver a sembrar en nuestro corazón para dar de la abundancia de lo que hay en él. Yo he encontrado hace 22 años, de mis 62 años que ya cumplí, el mejor manual que me ha enseñado a sembrar en el corazón todas esas semillas que dan buen fruto, como estas semillitas que ustedes ven aquí, con semillas de amor, de paz, de felicidad, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de principios, de respeto, de valores. Semillas que se van sembrando con la práctica diaria. No cambian de un día para otro, llevan su tiempo. Por eso hay que sembrarlos, ojalá desde la niñez. Por eso es tan importante la crianza. Por eso es tan importante el ejemplo. Nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos y a nuestros nietos, pero debemos también practicarlo. No solo se trata de decirlo, no solo se trata de hablarlo, sino se trata de enseñarlo con nuestro propio testimonio y con nuestro cambio de vida. A eso nosotros los invitamos, a que ustedes lean este manual, que está escrito en la Biblia, que enseña a sembrar en el corazón semillas que dan buen fruto para la vida misma. Muchas gracias. Ha sido un placer y un honor compartir con ustedes nuevamente este semestre. Seguiremos adelante en la Academia Vital Salud en tus manos. Promuevan estos conocimientos y estos mensajes en sus redes. Llévenselo a sus amigos, llévenselo a sus vecinos. Compártanlo con los demás. Vital Salud en tus manos. Seguiremos adelante. Esperamos que todos y cada uno de ustedes tomen de lo poco que hemos aprendido para que tengan mucha salud y mucho bienestar en sus vidas. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo para todos y para todas.